que es el de la ignominia, en el cual vemos que desde 1869 hasta 1902, para el Estado paraguayo, Francisco Solano López tiene que ser ignorado, olvidado y considerado oficialmente por el Estado paraguayo como responsable de la hecatombe y la muerte de los miles de paraguayos a consecuencia de la guerra contra la Triple Alianza. A partir de 1902, con la polémica entre Cecilio Báez y Juan E. Oleari, empieza una etapa reivindicativa que termina en 1936, cuando el 12 de octubre de ese año se inaugura el Panteón Nacional de los Héroes, y antes de esa fecha hay una serie de decretos del coronel Rafael Franco con respecto a Francisco Solano López. Y ahí es donde entra en una última etapa, que es la consagratoria de 1936 hasta 1989. En ese sentido, la vez pasada me preguntaban, ¿y ahora en qué etapa estamos? Esa es una cuestión que tendríamos que ver y reflexionar a más largo plazo. ¿Cuál es nuestra relación con respecto a Francisco Solano López? Yo creo que estamos en una etapa entre que oficialmente el Estado, como vamos a llegar a ver, el Estado paraguayo no tiene efectivamente, o sea, oficialmente sigue siendo el héroe máximo, se le sigue rindiendo culto, pero es como que ha pasado a un segundo plano la reivindicación con respecto a Francisco Solano López. No vamos a hablar mucho de su vida porque creo que todos conocemos, solamente voy a destacar algunos aspectos importantes. Francisco Solano López desde muy joven se convierte en la mano derecha de su padre. Esta es el daguerrotipo que se quita cuando va como en la primera misión diplomática a Europa en 1853 hasta el comienzos del 55. Se la quitó en Europa, era un joven general. Él llegó a ser general en jefe a los 18 años cuando van las tropas a combatir en la Guerra Civil Argentina en Corrientes en 1846. En esa proclama dada por el entonces presidente Carlos Antonio López a los soldados de la expedición al sur, como se le llamó, Francisco Solano López les dice: les estoy dando lo más preciado que tengo, le estoy dando a la sangre de mi sangre, les estoy enviando con mi otro yo, ¿verdad? Así lo definió oficialmente en una proclama ante las tropas el señor Carlos Antonio López a su hijo Francisco Solano López, que era el hombre de confianza. Esta es la delegación que la acompañó, jóvenes oficiales, estaba también su hermano Benigno, que fue como secretario, Juan Andrés Hegui, pero estos son los hombres de su entorno, ¿verdad? Entonces, entre ellos, por ejemplo, el hijo de Fulgencio Yegros, el teniente Rómulo Yegros, Paulino Alén y otros más. Entonces, Francisco Solano López va como agente comercial, como hombre de confianza de su padre, se reúne con la reina Victoria, con el emperador Napoleón, con el Papa, o sea, tiene una experiencia, y yo creo que uno de los aspectos para entender a Francisco Solano López en su funcionamiento mental es el hecho de esta experiencia en Europa, que creo que es la que menos se ha estudiado de su faceta y de su vida. Pensar a un joven general de no más de 30 años yendo como representante de un Estado ante las potencias más importantes del mundo, diciéndole: yo soy el representante del Paraguay. Primero, muchos no sabían dónde quedaba el Paraguay, ni sabían qué era el Paraguay. Entonces, efectivamente, eso a él le habrá influenciado muchísimo, y de hecho generó una buena relación con el emperador Napoleón III. A veces yo creo que magnificaba, pero que evidentemente este joven, saliendo de la Asunción de 1853, no más de 30.000 habitantes, era casi una aldea, en la que va a París, a Londres, efectivamente el choque cultural y civil de encontrarse con otras realidades fue bastante fuerte, ¿no? Francisco Solano López se convierte en el hombre de confianza de su padre, cada vez va acrecentándose más. Hay aspectos del gobierno que directamente solamente él ya decidía. Eso se nota principalmente en el relacionamiento con el tema de las Fuerzas Armadas, con el tema de los técnicos ingleses. No le escriben al presidente, le escriben al general López. Y el general López toma las decisiones. O sea, cada vez tenía una mayor influencia dentro del gobierno de su padre. Y es así que cuando su padre muere, lo nombra por pliego reservado vicepresidente de la República. Un mes después, el 16 de octubre de ese año 62, se convierte en el presidente de la República. Este es el decreto por el cual designa a su gabinete.
Y ahí hay una cuestión que vale la pena resaltar. Esta es la proclama de Francisco Solano López con respecto al pueblo paraguayo, publicado en el semanario el día que él es elegido presidente de la República. Y les llamo la atención sobre esta frase. Al abrigo de estos sanos principios, paz, unión y concordia, cultivará nuestra patria el árbol de su verdadera libertad y ajenos a la árida discusión de los principios abstractos de la política. Está muy claro su pensamiento. Él no va a discutir nada de democracia, ni de qué libertad, ni cuál es el modelo que tenemos que seguir. Acá tiene que haber paz, unión y concordia. De ninguna otra manera va a haber alguna disensión. ¿Por qué dice esto? Porque en ese congreso un grupo de diputados dijo que la Constitución del 44 decía que la República no le pertenece nunca más a una familia. Entonces cuestionaban su elección. Y entre esos diputados que cuestionaban su elección estaba su propio hermano menor, Benigno. ¿Por qué Benigno le estaba cuestionando? Y aquí hay también otro aspecto que pocas veces se conoce de la vida de la familia López. Benigno era el hijo menor de Carlos Antonio López, y cuando por un acuerdo con el emperador del Brasil le ofrece una beca a uno de los hijos de la familia López, el emperador le dice a Carlos Antonio López: elija usted a quién va a enviar. Y Carlos Antonio envía a Benigno a estudiar a la Academia de Marina en Río de Janeiro. Entonces Benigno, joven en Río de Janeiro, bajo el espíritu liberal, estaba mucho más influenciado y cuestionaba. Muchas veces hay enfrentamientos con el padre, hay algunas referencias a eso. O sea, tenía otra visión de cómo tenía que organizarse el gobierno del Paraguay. Por eso es que Benigno le cuestiona a Francisco. O sea, había parte de posiblemente una rivalidad entre ellos, familiar, vaya uno a saber. Había una visión diferente en términos políticos. Entonces, es ahí que Benigno, como castigo, el presidente ya Francisco Solano López, ordena su confinamiento a la estancia de Benigno. Y los otros diputados que cuestionaron, entre ellos el famoso padre Fidel Maíz, van a ser apresados, acusados de otros delitos, no por el hecho de cuestionar la elección del señor Francisco Solano López. En ese mismo número del semanario de octubre del 62 se menciona esta serenata en la que aparece, ¿verdad?, una celebración organizada por los jefes y oficiales de la guarnición de la capital. Con el ascenso de Francisco Solano López, el verdadero poder reside a partir de ahora en el ejército. Francisco Solano López desde los 18 años está en el ejército, y el ejército es su sostén político, vamos a decir. Ese también es un aspecto que vale la pena en algún momento estudiar.